inventoras. Hoy vamos a dar visibilidad a un grupo que yo creo que es de mujeres muy importante, las mujeres inventoras, las mujeres científicas, mujeres que se dedicaron al duro camino de la ciencia y que muchas veces dedicaron parte de sus vidas, si no sus vidas completas, a los avances de los saberes científicos, pero realmente la historia nuevamente no ha hecho justicia, porque las mujeres científicas, las mujeres inventoras realmente son muy poco conocidas, y hay unas causas para esto que hoy vamos a ir desgranando aquí poco a poco. Y yo creo que es importante visibilizarlas, es importante que esté yo aquí contándolo, que vosotros lo escuchéis, porque cuanto más nítidas sean sus personas, lo que han hecho, mejor para nosotros y mejor también, yo creo, para las generaciones venideras. Os voy a hablar de un grupo, vais a ver, importante de mujeres, es una selección, por supuesto, hay muchísimas más. Yo he escogido unas, os voy a hacer un recorrido cronológico y espero que os gusten tanto como a mí. Primero voy a hacer una pequeña introducción de la situación y luego ya os iré contando una por una. Mujeres inventoras. Si nosotros buscamos en Google los mejores inventos, los inventos más importantes, quiénes son los mejores inventores, en general nos vamos a encontrar siempre grupos de hombres. Esto es normal, porque los hombres, desde luego, que han inventado muchísimas cosas que han hecho que estemos donde estamos ahora, en este nivel de avance de la ciencia, y por supuesto no se les quita ningún mérito, pero ¿no había mujeres ahí también trabajando? Por supuesto que las había. Había muchísimas mujeres dedicando mucho tiempo sin reconocimiento, a contracorriente y venciendo un montón de estereotipos sociales, pero ellas nunca tiraron la toalla y fueron capaces de imaginar un mundo mejor y se pusieron manos a la obra para darnos todo aquello de lo que hoy disfrutamos. Esta conferencia va en su honor y en su reconocimiento. Voy a empezar con un experimento. Este experimento se hizo en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Se hicieron dos currículums exactamente iguales, con los mismos estudios, se puso la misma experiencia y la misma formación. Pero había una diferencia, como se estáis imaginando, que uno se llamaba John y el otro estaba a nombre de Jennifer. Este estudio lo realizaron 127 profesores de biología, química y física para ver qué aptitudes tenían estas personas para acceder a unos puestos de trabajo en concreto. Supongo que os estáis imaginando los resultados. Los estudios dijeron que Jennifer estaba un 17,5 menos capacitada que John y debía cobrar un 12,4% menos. Esto es mucho dinero a lo largo del año y a lo largo del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque la sociedad en la que vivimos, la empresa, a las mujeres que nos relacionamos con la ciencia se nos ve como un poco menos capacitada que a los hombres. Qué pena, porque yo creo que las aulas de las universidades y de las escuelas y de todo están llenas de magníficas mujeres que estarían igual de preparadas para ser científicas, ingenieras, matemáticas y lo que fuera, pero no es así. Este es un estudio hecho en España por el Observatorio Social La Caixa. Este es todavía, para mí, más gravoso. Se enviaron 5.600 currículums de personas de entre 37 y 39 años para que no se mezclara ahí el sesgo de edad, no llegara a los 40. 1.372 ofertas para diferentes ocupaciones en Madrid y en Barcelona. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que la probabilidad de tener una entrevista de trabajo, fue un 30% más inferior en las mujeres, con lo cual ya no es que en la entrevista piensen que por ser mujer a lo mejor no, es la probabilidad de acceder a esa entrevista, un 30% menor para ellas, y tener hijos es un plus para el hombre, un hombre responsable que tiene que cuidar de su familia, necesita el trabajo, y una penalización para ellas. Y este 30% se convierte en un 36% menos de posibilidad de acceder a esa entrevista simplemente por el hecho de ser mujer.
Y esto que estoy poniendo son números, porque los números nos hablan y nos dicen la realidad palpable. Por ejemplo, solo el 3% de los 600 premios Nobel científicos entregados hasta la fecha son para mujeres. ¿Qué número tan bajo? Mirad, esta es una tabla de las mujeres que han conseguido el premio Nobel, es lo que veis en morado, y los hombres es lo que veis en verde. ¿Por qué? Porque el acceso a la formación es inferior, porque el acceso a los puestos de trabajo es inferior, porque una vez que se accede, por muy buena que seas, es más difícil llegar a los niveles altos, y el Nobel solo se los dan a los number one. Por eso hay aquí este triste 3%. Pero los números hablan más. Por ejemplo, solo el 13% de las personas que han realizado algún invento en España en los últimos 40 años, ha sido una patente patentado por una mujer. Es bajísimo. Os diré que en España, como curiosidad, la comunidad autónoma que más patentes firmadas por una mujer tiene es Baleares, seguida de Madrid, Valencia y luego Andalucía. Bueno, un 13,2 es muy poco, pero si nos vamos a Japón y por ahí, que parece un sitio más tecnológico, es incluso un menos, un 9%, y Estados Unidos y el resto de Europa andan un poco como España. Las mujeres representan el 36% del alumnado en las carreras científicas, lo cual también es un número bajo, porque si el alumnado en España en la universidad es un 56% chicas y un 44% de chicos, ¿por qué tan pocas al final hacen carreras científicas? Y yo me pregunto, si estas mujeres con este talento que aspiran al premio Nobel, que patentan inventos, tienen estas dificultades y están con estos números tan bajos, ¿qué no nos pasará a las mujeres comunes y corrientes? Lo tenemos muy, muy complicado. Y llegado a este punto os quiero hablar del efecto Matilda. Matilda Jocelyn Gage fue una sufragista americana. Sufragistas son las mujeres que lucharon a favor del voto femenino. Ella del siglo XIX. Fue la primera en denunciar que a las mujeres investigadoras se les negaban sus aportaciones, porque investigadoras ha habido, pero un problema que tenían es que sus trabajos al final, cuando había que firmarles y darles una autoría, se ponían a nombre del jefe, del tutor, del hermano, del marido o del compañero. Por eso hay pocos inventos que tengan la autoría de una mujer, y esto se llamó efecto Matilda, que además de aquí salió, no sé si lo habéis oído en alguna ocasión, un hashtag de Twitter que ha sido bastante conocido, que se llama hashtag No More Matildas, no más Matildas, en el que se denunciaba que en los libros de texto, los libros que estudian nuestros niños, la referencia a las mujeres es bajísima. Y eso es al final lo que vamos asumiendo en nuestras mentes, y entonces al no haber referentes femeninos científicos en los libros, eso hace que no nos veamos ahí, que las niñas no se vayan y se vayan más hacia otros campos más pues de cuidadoras, medicina, enfermería, que lo veo fantástico, pero esto de las ciencias como que parece que no, porque todo esto que os estoy contando va influyendo. Cuando una mujer ya llegaba a un proceso de investigación, a un laboratorio, tenía además muchas dificultades. Os las resumo aquí. No autoría de sus artículos científicos o de sus logros científicos, se veían aisladas, no era habitual que ellas pudieran participar en equipos de trabajo, siempre se las dejaba a un lado. Falta de apoyo para la conciliación, esto es algo de por vida. Atribución de mala fama por el hecho de ser mujeres, y esto ya repercutía directamente en su trabajo, y eran apartadas de su puesto a medida que avanzaban hacia la cabeza de la investigación, que esto hoy en día tiene un nombre, ¿sabéis cuál es, no? El techo de cristal, pues ya existía de siempre, pero en la ciencia ha sido todavía más duro. Y seguimos aquí en nuestra rueda de los números, y lo que quiero deciros, estos son algunos datos que hoy hacemos una pequeña contribución para dar a algunas de estas mujeres
el lugar que merecen y a ver si esta rueda la podemos mejorar. Y con esto voy a empezar ya a hablaros de unas cuantas mujeres, las que yo he seleccionado. Como os decía, voy a hacer un recorrido cronológico un poco variado. Veréis que hay inventos que a lo mejor decís, bueno, pero este invento es tan antiguo que para no me lo cuentes, pero es que los que tienen la idea inicial, aunque luego eso se mejore, los que tienen la idea inicial son los genios. Veréis inventos importantes, inventos más sencillos, pero no les demos poca importancia a los inventos sencillos porque al fin y al cabo nos hacen la vida más fácil. Y tengo que comenzar con esta que sí que es conocida, Hipatia de Alejandría, porque es la primera mujer científica con una vida realmente documentada. Hipatia nace en Alejandría, que es el actual Egipto, en un momento que está dominado por Roma. Hipatia, en un momento donde la mujer estaba absolutamente y totalmente apartada de la ciencia, se dedicó a la ciencia. ¿Por qué? Pues porque su padre Teón era un gran sabio, instruyó a su hija, ella tuvo suerte de estar en ese sitio, en ese momento, con esa familia, y el centro, Alejandría en ese momento, pues era un centro cultural súper importante, aunque ya os digo que la mujer estaba apartada. Ella se interesó por las matemáticas, por la filosofía y por la física, y fue una gran maestra de estos temas. Mirad, esta es una pintura que hizo Rafael Sanzio, Rafael de Renacimiento, el que hizo la Capilla Sixtina, en el que representa la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas es una escuela que fue fundada por Platón en el siglo IV a.C. y que duró hasta el siglo V después de Cristo, o sea, 9 siglos, muy importante. ¿Qué quiso pintar aquí Rafael? Pues a las eminencias más importantes desde el punto de vista científico que había tenido la historia. Así tenemos a Platón, a Aristóteles, a Heráclito, este es Pitágoras, Arquímedes, Sócrates, por aquí tenemos a Alejandro Magno, Homero y aquí el mismo que se autorretrata, que es una cosa un poco que porque de este tiempo, pero así. Este es un cuadro que se encuentra en los museos vaticanos de Roma. Bien, pues solamente hay una mujer, que la podéis ver aquí, que es Hipatia. O sea, una absoluta personalidad científica en este tiempo antiguo. ¿Qué hizo Hipatia? Pues Hipatia estudió muchísima álgebra, geometría, astronomía, matemáticas, filosofía, y se le atribuye la ardua labor de preservar la herencia matemática y astronómica griega, porque cuando Hipatia muere, el mundo antiguo se desmorona y se pierden muchas cosas, y ella es una persona que preservaría toda esta herencia tan importante. Hizo un montón de inventos, os he traído uno porque no son inventos de la actualidad, por ejemplo el astrolabio, que mide la posición de las estrellas, los planetas y el sol. Eso era muy importante entonces en la navegación, porque eso hacía que los barcos supieran dónde están, que pudieran calcular la hora, que pudieran comunicarse, que pudieran calcular sus rutas. Quiero decir, fue un invento importante el que hizo ella. Ella daba clase, la escuchaban, iba muchísima gente a escucharla. Ella le daba igual que fueran cristianos, que fueran paganos, que fueran judíos. Ella era, no pertenecía a ninguna religión, lo que le importaba era la ciencia. Bueno, pues como seguramente recordaréis, fue asesinada de una manera muy brutal, porque estamos en un momento 355 en el que el Imperio Romano adquiere la religión católica como religión oficial del imperio, y entonces toda esa violencia que el Imperio Romano hizo a todos los cristianos en los inicios del cristianismo, pues en este momento lo hace contra los que no son cristianos, contra los judíos y contra los paganos. O sea, la historia a veces tiene unas paradojas tremendas, y como ella no era cristiana, había aquí un obispo Cirilo cristiano que la consideraba un poco bruja, hereje por hablar de ciencia, pues eso le costó la muerte, una muerte muy violenta, que supuso la destrucción del pensamiento clásico y el avance del oscurantismo medieval. La muerte totalmente injusta de esta mujer.
Bueno, tengo una buena noticia y es que desde 2021 la filosofía de bachillerato ha incluido a mujeres, entre ellas Patia Alejandría, María Zambrano, etcétera, etcétera. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo cuando estudié filosofía, Marx, Kant, Hegel, Descartes, no había ninguna mujer. ¿A que no? Pero yo no me preguntaba tampoco que por qué no había ninguna mujer. A mí me debía parecer lo más normal del mundo. Ahora estamos con estas revisiones, la vista atrás y decimos, porque ella fue una excelente, y me parece importante esto, que aparezca en los libros, porque esos referentes importantes para nuestros jóvenes. Vamos con la segunda mujer, Trótula de Salerno, la primera ginecóloga. Qué importante. Les traigo aquí a Trótula porque Trótula ayudó, junto con otras mujeres que se llaman las damas de Salerno, al renacimiento médico que marcaría el final del oscurantismo medieval que marcó la muerte de Hipatia. Salerno es una ciudad mediana que está en el centro oeste, muy cerquita de Nápoles, donde antes de que existieran las universidades se crea una escuela, la Escuela de Salerno, exclusivamente para estudiar medicina. Pero la Escuela de Salerno tiene dos propiedades muy importantes. Primera, es la primera escuela desligada de la Iglesia. Y segunda, pueden estudiar las mujeres que quieran. Y tercera, les dan el título, porque a lo largo de la historia hay muchas veces que las mujeres pueden estudiar, pero luego no se les da la titulación. Por eso es una escuela tan avanzada, antes de que empezaran las universidades. Aquí estudian medicina y Trótula destaca como una gran ginecóloga porque hace muchísimos avances. Por ejemplo, se ocupa de la anatomía, fisiología femenina. Hasta ese momento nadie se había ocupado del cuerpo de la mujer, de cómo es la concepción, el embarazo, el parto, la lactancia, no se sabía nada. Importantísimo, y las enfermedades que eso puede ocasionar. Hace dos tratados, que son Trótula Mayor y Trótula Minor, enormes, sobre este tema, que será estudiado en las universidades hasta el siglo XVI. Estamos en el siglo XII. Muy importantes los tratados. Habla de las causas y tratamiento de la infertilidad. Es la primera que dice, bueno, la infertilidad es un problema que hay que solucionar, pero puede ser ocasionado por la mujer y puede ser ocasionado por el hombre, y no pasa nada, porque hasta ese momento se pensaba que solo era la mujer. Nos habla del control de la natalidad, de la importancia de la prevención y de la higiene en ese momento, que podía salvar vidas, simplemente tener una higiene. La relación médico-paciente, la pediatría o el alivio de los dolores del parto. En ese momento está prohibido aliviar los dolores del parto por la Iglesia y por la justicia, dar opioides a las mujeres. Ella se lo saltaba. Quiero decir, una mujer muy avanzada para su época, pues fijaros. Pero, ¿por qué? Los historiadores de la medicina en ese momento consideraron que sus libros eran demasiado profundos para la mente de una mujer. Ahora no suena, pero es que seriamente era así. Y entonces empezaron a atribuir estos libros tan importantes, estos tratados, a un hombre. O sea, primero a su marido, y luego dijeron, no, en vez de decir que son de Trótula, de Trotus, y así los libros que estaban muy bien, empezaron a llamarse autor Trotus. En el siglo XV se niega directamente que ella existiera. En el XVI se dice que las damas de Salerno había que reconocer que era una buena escuela. Los hombres que salieran sí eran ginecólogos, ellas matronas, punto. Y en el siglo XX, se consideraba que sus trabajos sobre cirugía eran demasiado complicados y que ninguna mujer escribiría tan explícitamente sobre cuestiones sexuales. Así que Trótula fue totalmente eliminada de la historia. Menos mal que hoy su nombre ha salido, y yo creo que por suerte para la historia de la medicina y por suerte para la historia de las mujeres, hoy Trótula es reconocida por el gran trabajo que hizo a nivel de la obstetricia. Y ahora vamos a pasar a esta que no tiene nada que ver, Tabitha Babbitt, la inventora de la sierra radial. En un mundo eminentemente masculino, de fornidos leñadores que cortaban los troncos. En Estados Unidos, siglo XVIII, había una humilde tejedora, Trótula Babbitt, que tuvo una idea genial. Ella pertenecía a una comunidad Shaker en Massachusetts, que son estas comunidades que conservan
costumbres muy antiguas, que son muy religiosos, os imagináis, ¿no? Estas que... Bueno, pues ella trabajaba con una rueca, hilando una rueca humildemente, y ella veía a los hombres con las sierras, y veía que el trabajo de cortar, para adelante cortaba, pero luego había que volver y eso no cortaba. Entonces como que el 50% del esfuerzo se perdía, y decidió que se podía poner, como ella tenía la rueca, una sierra alrededor. Pensando, y efectivamente dio lugar a la sierra, el prototipo de la sierra radial, que aquí la veis porque luego le pusieron un motor hidráulico para que funcionara. Esto fue una revolución tremenda, porque imaginaros, o sea, ya las otras sierras para la construcción y para todo esto desaparecieron. Ella mejoró el trabajo de muchísimos trabajadores en Estados Unidos gracias a este invento que hizo. El invento se patentó. De hecho, es muy utilizado porque ahora se utiliza para madera, para metal, para todo, pero no se patentó a nombre de Tabitha, porque, sino a un nombre de su congregación, como os podéis imaginar. Pero la hemos recuperado y ahora ya pues, es una mujer conocida por este adelanto que tuvo, una mujer que no tenía estudios ni nada, pero a veces... Bueno, esto es una curiosidad, estos son unas marcas de sierra manual y estas son unas marcas de sierra radial. La diferencia nos puede ayudar a datar muebles, por ejemplo. Si un mueble que está así todo perfectamente paralelo nos dicen que son del siglo XVII, decimos no, que ahí todavía la sierra no. Bien, nuestra siguiente científica, Ada Lovelace. Quizás esta también la conozcan, pero Ada Lovelace no me la puedo saltar porque es la primera programadora informática y que dio un paso de gigante para que hoy estemos aquí, por ejemplo, viendo esto. Y además fue una gran física, una gran matemática, y curiosamente, que esto a lo mejor no lo saben, fue hija de un gran poeta inglés, Lord Byron. Lord Byron, al que nunca llegó a conocer porque sus padres se separaron, los padres de Ada, cuando ella nació, al año de nacer ella, pues porque Lord Byron debía tener un montón de escándalos de tipo sexual y le expulsaron a Grecia y nunca conocía a su hija, pero su madre se quedó con la idea de esta niña, por favor, que no me nazca con la mente poeta y abstracta de su padre, y la dio mucha caña con las matemáticas y con la física y la encauzó en ese camino y la debió encauzar de maravilla porque fue una auténtica crack. Conoció a esta persona, Charles Babbage, que fue un profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, que la llamaba la encantadora de números. Fijaros si ella, para que un catedrático te llame así, manejaba el tema de los números. ¿Qué hizo Charles? Él hizo, a ver, los sistemas informáticos así a grosso modo tienen dos partes. El hardware es la parte física del ordenador, esto que tenemos aquí, todo lo que compone lo material. El software son los programas informáticos y uniendo uno con otro llegamos a pues una explicación muy básica, pero bueno, más o menos. Charles Babbage había hecho Harvard, había hecho esta máquina con la que él simplemente quería hacer cálculos de números. Cuando coincide con ella, bueno, tras mucho tiempo, se crearon muchísimo, estudiaron mucho. Ella es la que llega a su cabeza lo que descubre que son los algoritmos. Porque los ordenadores funcionan todos a través de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia de instrucciones desde un estado inicial hasta un estado final. Y es lo que nos hacen o sea, yo digo, por ejemplo, ¿cómo voy de aquí? Pues tienes que salir por aquí, por aquí. O sea, doy una instrucción y me la tiene que resolver. Y eso tiene muchos pasos. Estos algoritmos pueden ser sencillos y, como os podéis imaginar, pueden ser complicadísimos. Pues eso es lo que Ada hace. Y entonces todas las tareas ejecutadas por los ordenadores se basan en algoritmos. Un programa informático está diseñado a base de algoritmos. Algo que Ada fue la primera en idear. Y uniendo lo que había hecho Charles con lo que había hecho Ada, fueron los padres de la informática. Ella tuvo que firmar sus trabajos con AAL, se llamaba Ada Augusta Lovelace, porque si
Si los firmaba con el nombre completo y se veía que era una mujer, no se los tenían en cuenta. Es verdad que matemáticos como Alan Turing y grandes personalidades enseguida se dieron cuenta del potencial que tenía esta mujer, pero ella no llegó a darse cuenta de lo lejos que iba a llegar esto. Muere joven a los 37 años de un cáncer de útero. Curiosamente dice que la entierren junto a su padre, al que no había conocido, en el cementerio de Nottingham, en Londres, y bueno, está reconocida. Por ejemplo, el lenguaje informático del Departamento de Defensa de Estados Unidos se llama Ada Lovelace. Y como curiosidad, uno de los edificios de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid se llama Edificio A, y uno de Valencia también. Ella dijo en estos momentos, cuando todo era todavía súper sencillo: nadie sabe el potencial que encierra este poderoso sistema. Algún día podrá llegar a ejecutar música y hacer complejos diseños gráficos. Si ella viera lo que hacemos ahora, pero realmente fue una visionaria. Como curiosidad os diré que el segundo martes de octubre es el día de Ada Lovelace. Vale, y ahora nos vamos con Martha Coston. Martha Coston, me imagino que no la conoceréis. A mí me encanta, es la inventora de señales luminosas marítimas. Martha Coston es una mujer que desde muy joven se enamora de Benjamin Coston, y cuando tienen 14 y 19 años se escapan de casa y se van y se casan. O sea, fueron un poco locos, pero bueno, vivieron bien, tuvieron 4 hijos, y Benjamin trabajaba en una fábrica de química, la Boston Oil, no recuerdo ahora, y ella cuidaba de sus hijos. Bueno, la mala suerte fue que Benjamin fallece con 26 años, pues porque en esos sitios no debían tener muy allá lo de la seguridad en el trabajo y de respirar tantos gases y tal, enferma y muere. Y Martha se encuentra con 4 niños que tiene que sacar adelante. ¿Y qué hago? Y había algo que Benjamin le estaba dando vueltas en la cabeza, aunque no lo había puesto en práctica en ningún momento, y ella dice, pues bueno, pues en honor a él, y porque no sabe qué hacer, lo voy a poner en práctica. Y entonces inventa las señales luminosas marítimas que se utilizan para salvamento de los barcos. Aquí tenéis unas imágenes reales en un salvamento marítimo en la costa de Massachusetts. Ella se pone con esto, pero ella simplemente tenía apuntes de su marido, y además tiene muchos problemas. Le tarda una década en construirlo. ¿Qué problemas tiene? Necesitaba una carcasa que resistiera las condiciones marítimas y luces que se vieran a grandes distancias. De hecho, consigue unas que se ven a 40 kilómetros de distancia. O sea, no había mezclas de compuestos para hacer colores, no es como ahora que vas a cualquier sitio. Ella tuvo que ingeniárselas para conseguir los colores, y luego, claro, ya no era química como su marido. Entonces tenía que consultar a los expertos pirotécnicos, pero por el hecho de ser mujer, pues no le hacían caso, y esto le llevó mucho trabajo hasta que se hizo pasar por hombre y la cosa va avanzando. El caso es que ella crea algo tan sencillo, entre comillas, porque tiene su complejidad, pero hace este sistema de 12 cartuchos nombrados por números y por letras, y con diferentes colores, que lo que van a hacer es, en el orden en que se lancen y los distintos colores, se hace un idioma que se traspasa a texto, y inventa el sistema de comunicación entre los barcos antes de que se inventara la radio. Y esto sería muy importante, salvó muchísimas vidas. La Armada de los Estados Unidos introdujo la bengala entre sus estrategias. Aquí tenéis... ¿dónde está? Martha Coston. Vale. ¿Por qué? Porque la Armada dijo: el mejor método para conducir a la flota, inteligible, preciso, sencillo de uso, de bajo coste y visible hasta 40 kilómetros de distancia. Es verdad que la Armada pagó a Martha poco, mal y tarde, y ella tenía que sacar a su familia adelante, así que se tuvo que ir a Europa a vendérselo a los europeos para por lo menos salir adelante, sacar a flote a su familia. Pero esto fue importantísimo y se utilizó durante muchos años para la comunicación de barcos en todo el mundo. O sea, imaginaros dónde llegó esta mujer. Hoy en día lo seguimos utilizando pues para socorro, para identificación, etcétera, etcétera. Y dicen, supongo que esto nunca lo sabremos, dicen que si el Titanic, cuando se estaba hundiendo, en vez de lanzar bengalas
pues a los tiempos que tenían, cuando querían, blancas. Es que las bengalas, en cuanto llegó la radio, se abandonaron. Es lo que nos pasa a veces a los humanos, que tenemos que ser un poquito más conservadores. O sea, llegó la radio y dijeron adiós bengalas. Y el Titanic, cuando se hundía, si en vez de lanzar bengalas blancas en intervalos, hubieran mandado bengalas rojas en intervalos de 1 minuto, que era la señal de socorro, quizás el Californian, que era un barco que andaba cerca, hubiera podido hacer algo. No lo sabremos. Este es el invento que patentó Marta, que no pondrá a su nombre, sino que pondrá a nombre de Benjamin Constant, pues en honor a él, que fue el que tuvo la idea inicial. Y del mar nos vamos al cielo y os voy a hablar de Wilhelmina Fleming, de sirvienta astrónoma. Esta mujer vivía en Escocia, se casa y se va a Estados Unidos con su marido. Está embarazada y el marido la deja, y ella se queda sola, embarazada, y en un lugar extraño. ¿Qué hace? Pues buscar trabajo, y lo encuentra en un observatorio astronómico como ama de llaves y señora de la limpieza. Y no debió ser fácil, porque Wilhelmina en Escocia era profesora, y pasar de dar clases a limpiar el polvo supongo que no es fácil para nadie, pero es lo que había y es lo que hizo. Bueno, esto es una foto actual porque no he encontrado una foto antigua, el Harvard College Observatory. Esto sí que es un telescopio de aquella época. Y ella trabaja ahí, pues limpiando y organizando, de ama de llaves, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí os voy a traer la imagen de este hombre, porque no hay muchos hombres en esta fotografía. No es que yo tenga nada en absoluto en contra de los hombres en esta conferencia, pero es que este hombre fue importante, porque fue el que abrió el mundo de la astronomía a las científicas, porque era el director de esta escuela. ¿Y qué pasa? Que se daba cuenta, tenía a muchos hombres trabajando, midiendo la distancia a las estrellas, el brillo, etcétera, y con estos cálculos pues se obtenían resultados que luego eran aplicables a diferentes temas. Se dio cuenta que las mujeres trabajaban muy bien, se dio cuenta que su ama de llaves era súper lista y que la podía ir dando tareas. Total, que poco a poco empieza a contratar hasta que casi todo lo que tiene son mujeres. Aquí tenemos a Wilhelmina y esto era rarísimo, o sea, tener mujeres trabajando en un observatorio, pero él estaba encantado, decía que eran mucho más efectivas. Bueno, entre estas mujeres está Wilhelmina y entre estas mujeres está una científica muy importante que es Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt descubrió un método para medir el tamaño del universo. Eso es muy importante, eso es lo que le daría luego a Einstein paso para muchos descubrimientos que hizo el inventor, nada más y nada menos. Os tengo que decir, Henrietta Leavitt se la nombró para optar al premio Nobel, pero cuando esto sucedió ella ya llevaba 4 años fallecida. Wilhelmina trabajó duro, catalogó más de 10.000 estrellas, descubrió otras 300 novas, nebulosas, otros tipos de cuerpos celestes. Y yo no sé si se acuerdan ustedes, como en 2003 así, que salió mucho en las noticias el telescopio espacial Hubble, que descubrió una nebulosa llamada cabeza de caballo. No sé si lo recuerdan. Bueno, pues hubo que reconocer después que Wilhelmina la había descrito bastante décadas antes. Y Wilhelmina, que dices, bueno, empiezas limpiando el polvo, vas ascendiendo y llegas a este nivel maravilloso, pero ¿qué pasaba? Sus descubrimientos se ponían a nombre de su jefe, el señor Pickering, el que os he puesto la foto antes. Aunque él era un buen hombre y decía, no, esto lo ha descubierto Wilhelmina, ponerlo a su nombre, pero las instituciones no van tan rápidas a veces como las personas. Cobraba mucho menos que sus compañeros hombres, están sus diarios, que dice, a veces me dan ganas de largarme, ¿por qué cobro $1.200? Creo que al año, y mis compañeros 2.200, es que yo no tengo que pagar mis facturas. O sea, ella tenía frustraciones. Y luego el presidente de Harvard que decía, eso de que hay aquí tantas mujeres, eso es una práctica absolutamente irregular y que no se vuelva a repetir. Vivir con esto también es duro, es duro. Bueno, pues vamos a jugar un rato y os voy a hablar de Elizabeth Maggie, la inventora del Monopoly. Supongo que conocéis el Monopoly porque es uno de los juegos a los que hemos jugado todos, que consiste en comprar casas, hoteles y desplumar al pobre compañero que caiga en tu casilla, ¿verdad? Bueno, Elizabeth Maggie fue una mujer independiente, luchadora por los derechos de las mujeres, soltera, que digo soltera como si fuera algo, pero es que en aquella época quedarte soltera por motu propio no era muy habitual. Y
ella hizo el juego del Monopoly. ¿Por qué? ¿Por qué una persona hace esto? Porque quería denunciar el sistema capitalista de propiedad a través de un juego de mesa. Pensó, o sea, ella estaba contra el capitalismo y pensó que el juego de mesa podía llegar a todos y poner su granito de arena. Este es un juego, uno Monopoly antiguo, y este es uno como el que podemos conocer hoy. Entonces ella hizo dos reglas. Las reglas antimonopolio, que es con las que ella estaba de acuerdo, que decía que todos fueran recompensados cuando se creaba riqueza, o sea, que se crea riqueza y se reparta. Y luego estaban las reglas monopolistas. El objetivo era crear monopolios y aplastar a los oponentes. Entonces ella, con este juego, quería fomentar esto. ¿Pero qué pasó? Que fomentó todo lo contrario. Si la pobre levantara la cabeza, esto no tuvo nada de éxito, y las reglas monopolistas son las que mandan en el Monopoly, las que nos dan vidilla cuando jugamos, ¿verdad? Es que es así. Esta es la patente. Bueno, ella lo llamó al principio The Lord's Game, que es el juego del dueño, es el antecesor. Sí que fue, la patente está a su nombre, y no sé si a ella le gustaría que se venden en 111 países, 43 idiomas, y se han vendido 275 millones de ejemplares por todo el mundo. Es el juego más vendido. Incluso durante la pandemia sus ventas aumentaron un 327%. No sé, ya os digo lo que pensaría Elizabeth, pero esto es así. Ahora os voy a hablar de una mujer que también ha salvado la vida de muchos pasajeros. ¿Por qué? Porque es la inventora del limpiaparabrisas. Mary Anderson, una humilde mujer de Alabama que cuando iba a Nueva York se montaba en los tranvías y veía que cuando hacía nieve, lluvia, el conductor se tenía que bajar, pasar un paño y subir. Y ella decía, esto no puede ser. O también en algunos tranvías lo que había era doble ventana, que abrían una de las ventanas, sacaban la mano, limpiaban y de paso se congelaba. Y entonces ella, mujer inquieta, decidió que había que hacer algo y hace un artilugio. No es este es bastante antiguo, pero el que ha hecho ella no lo he encontrado, pero bueno, era algo así, que lo puso por fuera, que bajaba y luego tenía como una especie de contrapeso tirando de un sitio para subir. Era totalmente manual. Bueno, lo que sufrió esta mujer de burlas, chistes, cachondeos, bueno, esta mujer, pero de qué va, de limpiar, como somos las mujeres todo el día limpiando. Incluso se dijo, esto va a provocar accidentes porque esto va a distraer al conductor. Entonces la pobre pues tuvo que pasar por eso. Fue Ford la primera industria automovilística que le vio el potencial y bueno, aquí tenéis ella, dispositivo limpiador de ventanas, su patente, pero nunca recibió dinero de los fabricantes, porque cuando ella lo patentó, o sea, fue un hazmerreír, no le hicieron ni caso y no cobró ni un centavo. Pasados años, no muchos, partiendo de esto que ha hecho ella, se cambió un poco, se hizo otro prototipo y unos pocos años más tarde, en 1913, todos los vehículos de uso particular poseían limpiaparabrisas mecánicos, rediseñados con la base de la patente de Mary Anderson. Y os tengo que decir que el limpiaparabrisas que utilizamos ahora, el eléctrico, sí, también fue inventado una mujer, una canadiense. La científica de la que os voy a hablar ahora la conocéis todos, pero es que esta no me la puedo saltar, que es Marie Curie, que es la pionera en el campo de la reactividad y la madre de la física y la química moderna. Una mujer humilde que nace en Polonia, en un momento que Polonia está invadida por Rusia. Esto hace que, bueno, no sé si no estuviera Rusia, si sería igual o no, pero el caso es que las mujeres no podían acceder a la formación superior. Ella tiene padres profesores que la incitan al conocimiento, pero bueno,
Si quieren estudiar, tienen que salir fuera. Y ellos vivían en una familia de clase media normal, tirando a modesta, entonces no podían enviar a sus hijas fuera, solo a una, y mandan a su hermana mayor a estudiar a la Sorbona, en París. Con lo cual Marie Curie se queda en Polonia, trabajando de institutriz en una familia de Varsovia. Ay, pero un golpe de suerte, que su hermana se enamora y deja la universidad. Con lo cual Marie dice, voy yo. Fijaros, este golpe de suerte le llevaría a la Sorbona, bueno, pues una de las universidades más importantes de París, y ella, ¿cómo sería esta mujer? Que en un lugar extraño, con un idioma que no conocía, teniendo que trabajar para pagarse el alojamiento y todo, estudió y con 27 años sacó la licenciatura, bueno, que se llamara entonces, de Física y Matemáticas, siendo de las primeras de la clase en un momento en que solo 2 mujeres estudiaban en esta universidad. O sea, ya nos dice el plano de cómo era. Y además es en la universidad donde conocí a Pierre, que está allí también. Se casan y siempre trabajarían juntos. Y tenían una personalidad muy parecida. A ellos les daba igual el dinero, la vida social, les encantaba la ciencia y disfrutaban mucho trabajando juntos en su laboratorio. Eran unas armas gemelas. Y llegamos aquí. ¿Reconocéis la tabla periódica de los elementos químicos? El alma de la química que hemos tenido que estudiar. Bueno, aquí están todos los elementos que forman la Tierra. Son 116 elementos, aunque van aumentando. 90 y tantos son naturales y algunos son sintetizados en los laboratorios. ¿Qué hace Marie Curie? Investiga la radiación espontánea del uranio. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, Pierre deja lo que está haciendo y la ayuda para extraer 2 nuevos elementos radiactivos. Fijaros, radiación y radiación. Y estos 2 nuevos elementos radiactivos son el radio, que lo llama así por su alta radiactividad y que tendría muchísimas aplicaciones, sobre todo en medicina para el tratamiento del cáncer. Ahora ya no se utiliza porque hay tratamientos más avanzados, pero sí que hay algunos tipos de cáncer en concreto que sí que se sigue utilizando. Y el polonio, que bueno, le puso polonio en honor a su patria, que bueno, ahí no me voy a meter porque tiene un uso industrial. Por curiosidad os diré que hay 3 elementos químicos descubiertos por españoles, que son el vanadio, el wolframio y el platino. Bueno, esto es en lo que estaba trabajando ella. Me encanta esta foto porque veo la viva imagen de la humildad en una persona tan potente. Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel. Le dan un premio Nobel de Física por el tema este del descubrimiento de la radiactividad del uranio, que lo comparte con Henri Becquerel, que es un compañero de laboratorio, con Pierre Curie, su marido, y Marie Curie. Bien, es la primera mujer. 1903, pero es que en 1911 le dan otro premio Nobel, esta vez de Química, y se convierte en la primera persona en recibir 2 premios Nobel, por esto que os he contado. Así que había que traerla, ¿no? Qué pena, porque en 1906, entre el primer Nobel y el segundo, que le dan a Marie Curie, fallece Pierre. Y además de la forma más tonta, porque Pierre va por la calle por París, está lloviendo, se resbala, le pilla un coche de caballos y fallece. Lo cual es tremendo. Pierre Curie tenía una cátedra en la Sorbona, obviamente se la habían dado a él, no a ella, cuando ellos trabajaban juntos, y tenían premio Nobel. Cuando Pierre fallece, ella será pionera en la Sorbona, la veis ahí todo rodeado de señores circunspectos. Y esta foto es muy curiosa porque es el Congreso de Solvay. Los congresos de Solvay son congresos científicos muy importantes que se celebran cada 3 años. Este congreso fue especialmente importante por la cantidad de personalidades que había. Os pongo alguna más conocida, como son Max Planck, Erwin Schrödinger, ¿se acuerdan del gato de Schrödinger? Albert Einstein, y aquí tenemos a Marie Curie, siempre rodeada de un montón. Nuevamente, salvó muchas vidas. Os voy a contar su historia. No sabemos mucho de Anna Novelli, no sabemos la fecha de nacimiento y muerte, pero bueno, lo que sabemos es que era una inventora estadounidense. Y en 1860 se produce un pavoroso incendio en Nueva York que quema bastantes edificios, manzanas, mueren un montón de familias y es tremendo.
Y entonces el gobierno decide que hay que crear una nueva ley de edificios para proteger a las personas en caso de incendio. ¿Qué pasa? Que los constructores, pues no, pues porque es muy caro, no había manera de hacer algo que pudiera ser no muy gravoso, que no cambiara mucho la estructura de los edificios, pero que salvara estas vidas. Pasan 25 años, pasan incendios y pasa de todo y ahí no se hace nada. Entonces el gobierno decide hacer una convocatoria de ideas y ahí tenemos a nuestra mentora, Ana Conelli, que en esta convocatoria de ideas propone esto, una escalera exterior metálica de incendios. Aquí tenemos su patente. Bueno, ella patentó, pero las industrias no se lo compraron, los constructores no se lo compraron. Tendrían que pasar bastantes años, bastantes incendios y bastantes muertos para que se tuviera en cuenta el invento de esta mujer. Porque ella dice, claro, en Nueva York cada vez se construye más alto y las escaleras de los bomberos llegaban al cuarto piso como mucho. La trama estaba servida. Y gracias a esta propuesta de Ana Conelli, pues también igualmente salvó muchas vidas. Hoy está en muchísimos de los edificios ya, por supuesto, modernizadas. Y os traigo esta imagen que seguro que os suena de los que han visto aquí, que se desarrolla en muchas escaleras. Vamos con McKay Pennington. ¿Verdad que nosotros vemos las neveras, los frigoríficos y los congeladores como algo absolutamente normal? Pues hubo un momento en que esto no se conocía. Tuvo que llevar Mary Angel para inventar el sistema de refrigeración y congelación de alimentos. Fue una mujer muy lista desde pequeña. Fue la primera mujer jefa del laboratorio de la FDA. Esto es muy importante. La FDA en Estados Unidos es la Food and Drug Administration, que es como en Europa la Agencia Europea del Medicamento, que regula que los medicamentos, las transfusiones, la cosmética, la comida, todo tenga seguridad cuando llega al consumidor. Pues fue la primera mujer jefa de laboratorio y después crearía su primer laboratorio, el Philadelphia Clinical Laboratory, donde instruiría a los vaqueros, sobre todo en el tema de no tomar la leche cruda, por todas las infecciones que eso podía producir. En esto que, bueno, el laboratorio no era así, obviamente, en estas analíticas que hace ella sobre las infecciones alimentarias se da cuenta de algo muy importante, que si mantenemos los alimentos frescos, carne, pescado, huevos, verduras, a una temperatura constante y baja, las bacterias no crecen. Y entonces ella lo empieza a contar y empieza a moverse por todo Estados Unidos, porque en ese momento, ¿qué pasa? Las ciudades se empiezan a poblar, se despueblan los lugares pequeños, se van a las ciudades, que es donde hay trabajo, y las personas cambian los hábitos de consumo, ya no cogen el huevo y la lechuga y el tomate de su huerto, sino que tiene que ir a la tienda, y eso supone que hay que garantizar un suministro higiénico de productos perecederos, que hasta ese momento no existía. Y gracias a ella se controló la manipulación, el transporte, el almacenamiento. Y cuando vamos a un supermercado y vemos algo que está obvio, ¿verdad? Pues se debe a esta mujer, Mary Pennington, que además se tiró, desde que hace este descubrimiento, 40 años de su vida, porque ahí no había internet ni nada, visitando todos los estados de Nueva York, todas las autoridades, todos los sitios, los médicos y tal, para dar a conocer este tema tan importante. Ice Woman le llamaba la prensa. Bueno, Melita Bates es... ¿Os suena el nombre de Melita? ¿Os suena el filtro de café? La Melita de toda la vida, que ahora ya está, ya no se usa mucho, porque las cápsulas y tal le hemos dejado un poco al lado. ¿Sabéis que Melita era la inventora de... ¿Pensabais que era una marca? No lo sé. Melita es una ama de casa alemana. Bueno, el café que se empieza a tomar en el siglo XVII, Melita no le gustaba mucho, porque la manera de hacerlo entonces era con unas bolsas de vino, que pasaban los pozos, que había que limpiar las bolsas de vino, que el café se amargaba, que quedaban restos, y a ella no le gusta. Y un día inventa algo que parece sencillo, que es un filtro de papel. O sea, coge una taza de metal, no me acuerdo ahora qué metal es, bueno, de latón, y en la tapa hace unos agujeros y luego pone un disco de estos que utilizaban sus hijos para cuando se les corría la tinta de las plumas, lo pone ahí, pone 2 granos de café, echa agua y ella ve
que ahí el café sale bien, sale limpio, qué rápido. Y entonces, mujer pensadora dice, pues esto yo lo voy a dar vidilla. Y lo empieza a mover pues entre conocidos, etcétera, etcétera. Y lo empieza a llevar a las tiendas y lo empieza a llevar a los grandes almacenes, que en ese momento es cuando comienzan los grandes almacenes, y empieza a tener éxito. De hecho, ella vive en Alemania, lo lleva a la feria de Leipzig y allí vende 1.200. Y ella dice, madre mía, el éxito absoluto, he vendido 1.200. Y está encantada, lo patenta y tiene mucho éxito, porque la gente ve que es rápido, que es limpio, que es cómodo y se vende fenomenal. Pero llega la Primera Guerra Mundial. El papel se deja de exportar, el café tampoco lo traen, su marido es llamado a filas, ella se queda con sus hijos, porque esto lo hacían entre todos, los hijos, el marido de ella en su casa. Y se queda sin medio de vida. Esta mujer se tiene que dedicar a vender cartones para sacar adelante a sus hijos. Termina la guerra y dice, esto tenía éxito, yo voy a retomar. Y retoma. Y lo va haciendo cada vez mejor. Y se extiende, incluso lo exporta. Incluso tiene que patentar también los colores y el diseño, porque es el suyo original, que ya empezaba a ver copias. Pero no solo es importante Melita, porque una mujer que en la cocina de su casa se le ocurre una cosa y que luego lo vendería y haría un negocio bueno. Es que Melita también fue de las primeras que luchó por la dignidad del trabajador a través de los trabajadores de sus fábricas, en un momento en que la opresión de los trabajadores era bastante potente, porque todavía no había sindicatos, todo eso era muy leve. Y entonces ella ordenó pagar a sus trabajadores una paga navideña, incrementó las vacaciones, redujo la semana laboral y lanzó su propio fondo de protección social. Quiero decir, una gran empresaria, que la tenéis aquí, que después de pasar 2 guerras mundiales, después de tener que vender cartones para alimentar a sus hijos, después de tener que dejar sus fábricas durante 12 años para que se las quitaron para lo que ocuparan los soldados para dormir. O sea, es que fue todo un cúmulo de dificultades enormes. Pues cuando Melita muere, su empresa alcanza una facturación de 4,7 millones de marcos alemanes, que nos vamos a enterar mejor, si os digo, 2,4 millones de euros de 1950. Y aquí tenemos una española, Ángela Ruiz Robles, una humilde maestra de pueblo, maestra rural, que inventa LIMP. ¿Sabéis lo que es el LIMP, no? El libro electrónico. ¿Se me sigue oyendo bien? Sí, vale. El libro electrónico. Pues esta mujer que nace en Ferrol, no, nace en León, pero saca la oposición a profesora, se va a Ferrol y ya muere en Ferrol, toda su vida en Galicia. La llamaban doña Miguelina con mucho cariño porque era una mujer muy comprometida con la enseñanza. De hecho, por las noches se iba a dar clase a personas que no podían pagarlo, porque ella decía que si quieres ser libre, tienes que formarte. Bueno, pues doña Angelina, ella sola, crea esto, que lo llama, en nombre de Alain, lo llama procedimiento mecánico eléctrico y a presión de aire para lectura de libros. ¿Por qué hace esto una mujer que está? Pues tiene dos motores. Primero, uno, liberar a los alumnos de la carga de llevar tanto libro. Entonces crea esto con materiales plásticos, tal, cartón, que los niños que van a las escuelas en Galicia, que tienen que andar grandes distancias, no fueran supercargados con los libros. Y otro, que es muy importante, innovar, que la enseñanza fuera más intuitiva, más amena, que avanzara, ¿no?, esta mujer. Y crea esto, que os voy a decir las características así rápido para que veáis. Tenía unas láminas aquí con dibujos y con texto explicativo que se iluminaba cuando pasabas el dedo, porque llevaba aquí en la caja detrás un circuito eléctrico que ella había hecho todo con estos carretes que cambiando el carrete cambiabas la asignatura, pero es que hay más. Se podía elegir entre español, inglés y francés. Y para más, posteriormente incorporó sonidos, gráficos, la posibilidad de escribir y contenidos actualizados. Bueno, pues nadie le hizo caso. Ella patentó el producto, pero nadie lo vio. No hicieron caso a esta profesora rural
y nadie. Fueron de Estados Unidos que la llamaron para comprarlo porque allí lo querían fabricar, pero ella dijo que no. Que esto ella lo quería ver en España. Y la verdad es que falleció sin ver la producción, pero yo creo que ella estaría orgullosa de saber que es la pionera de este artilugio que hoy nos resulta tan cómodo. En Madrid hay un barrio que se llama el barrio Villaverde, el distrito de Villaverde, que es donde está todo el sistema de centros tecnológicos, cuya calle se llama Ángel Ruiz Robles, que es, yo creo, la aportación de una maestra de posguerra a la tecnología del siglo XXI. Victoria Arca también ha sido muy importante. Los que hayáis tenido niños, o si os acordáis, cuando nacen les hacen el test de ACA. Ingeniera anestesista. Y bueno, avanzando su carrera, deriva hacia anestesias obstétricas, vamos, en los partos. Y ella se da cuenta que la mortalidad en los partos, aunque no es lo mismo que hace unos años, todavía es llamativamente importante. Y entonces decide crear una herramienta para todos los sanitarios que están atendiendo a la madre y al niño que evite tanta mortalidad. Y es algo, claro, parece sencillo, pero esto hay que investigarlo porque todo lo que os estoy contando tan deprisa lleva mucho tiempo. Crea esto, el test de ARA, en el que pone 5 parámetros, vida cardíaca, respiración, reflejo, y les da como 3 notas. Entonces, cuando el médico o el obstetra, quien sea, sale el niño, tiene que rápidamente hacer este test. Cada parámetro darle un número. Se suman esos números y si da de 7 para arriba, el niño está sano, no hay ningún problema. Si va de 7 para abajo, hay que alertar. A lo mejor el niño suele decir que se le aspire la nariz, o que se le dé un masajito, que se le ponga un poco de oxígeno, pero ojo. O sea, de 7 para arriba es un niño sano. Para abajo. Esta rapidez ha permitido que se salven muchísimos más niños en el mundo, gracias a este sencillo test, que ahora mismo se utiliza en todos los hospitales del mundo desde hace 50 años, porque es una herramienta súper sencilla, que no cuesta dinero y que ha sido muy útil. Y se ha disminuido la tasa de mortalidad y la tasa de morbilidad, la tasa de enfermedad de los niños, considerablemente en todo el mundo. Bueno, Hedy Lamarr, voy a ir un poquito más deprisa por ahora, pero Hedy Lamarr, no sé si lo sabéis, Hedy Lamarr es una gran artista de Hollywood, maravillosa, guapísima. Bueno, pues es la precursora del wifi, de que ahora tengamos wifi, algo tan importante. Ella, bueno, fue muy conocida por ser la primera mujer que hizo un desnudo en el cine, y esto la marcó muchísimo, porque desde luego que fue 1000 veces más conocida por el desnudo que por el wifi. Ella era actriz de Hollywood. Bueno, tiene una historia personal que si podéis meteros en internet y tal, verla, es muy interesante. Hasta que llega a Hollywood, tiene una historia que espero, no, aquí no poco todo se nos va. Pero bueno, el caso es que llega a Hollywood, es una actriz, tiene muchísimo éxito, pero es que luego ella salía del estudio y se iba a estudiar telecomunicaciones. Ella, por su cuenta, inventa un sistema que se llama salto de frecuencia, que es un método de comunicación secreto que buscaba evitar la detección de torpedos enviados por las tropas aliadas. O sea, es decir, nosotros enviamos torpedos y con ese sistema evitan que nos lo pillen. Y también lo que hacía era dirigir los torpedos que enviaban, bueno, pues las fuerzas estadounidenses en este caso. Que es que eso no se tenía. Por lo que yo he leído, antes de esto, los torpedos se lanzaban y por lo que he leído, si hubieran hecho caso a esta mujer, que esto lo digo así muy rápido, pero estos son estudios bastante profundos, quizás la guerra mundial hubiera durado incluso un año menos, pero no se le hizo caso, porque era muy guapa. ¿Cómo iba a hacer esto? Eso no puede ser, aunque gracias a ella tenemos el wifi, y por eso tenemos YouTube, tenemos GPS, tenemos todas las aplicaciones inalámbricas. En su honor, el 9 de noviembre es el Día de la Inventora, y como anécdota os diré que fue a partir de 1960 cuando le empezaron a hacer caso. Ya era bastante, pues tenía 74 años, tarde. Cuando le dieron el premio por este descubrimiento, no dijo gracias, dijo ya era hora. Muy bien. Y este descubrimiento se utiliza actualmente. Esta no la conoceréis, Stephanie Wallach,
es la inventora del Kevlar. ¿Os suena la palabra Kevlar? Sí, ¿verdad? Bueno, algunos y otros no. Ahora os voy a explicar lo que es. Bueno, ella es una persona de origen polaco, sus padres emigraron a Estados Unidos y la verdad que allí le pudieron dar estudios y ella fue a la universidad y se hizo química y luego empezó a trabajar en una empresa en la sección de tejidos. Y cuando está allí, trabajando, encuentra un material, un polímero que le llama la atención de esto no puede ser. Inventa esto, el parafenileno tereftalamida, más conocido como el Kevlar. Es un material, un tejido, que es 8 veces más resistente que el acero. Al principio ella cree que se ha equivocado, pero no. Esto será una absoluta revolución. ¿Para qué? Pues para temas tan importantes como este. Porque las características del Kevlar es que las moléculas están muy juntas, entonces son impenetrables. Por mucha energía como puede llevar una bala, no lo penetra por la unión que tienen. 8 veces más fuerte que el acero, muy difícil de separar, que resiste temperaturas extremas, desde 480 grados centígrados a menos 95. Y luego también es muy resistente a muchos productos químicos, por lo cual el descubrimiento de esta mujer pues tiene unas aplicaciones. Es verdad que estamos hablando de hace unos años. Ahora yo he visto que hay otros polímeros incluso mejor, pero no por eso vamos a quitarle el mérito al Kevlar. Los chalecos antibalas de policías y ejércitos de todo el mundo. Los guantes para las rosas, oye, también esos puntitos que llevan, los guantes para que no nos pinchemos, son de Kevlar. O si tenemos que utilizar algún material que nos puede lesionar, también guantes de Kevlar. Los trajes de los bomberos, porque os he dicho que soportan temperaturas muy altas, los cascos de las motos, en la industria espacial, las velas de los barcos, los cables de los puentes, la industria aeronáutica, etcétera, etcétera. Imaginaos esta mujer lo que llegó a hacer. Y decía, hay que inspirar a la gente joven para que crean en ellos mismos y no tengan miedo a pensar de forma diferente. Se centró especialmente en las niñas, fue mentora de muchos estudiantes, de muchas investigadoras y no se quedó en el Kevlar, sino que patentó 14 inventos más. Y ahora os vengo con uno de los sencillitos, de la que inventa material para aeronáutica, a la que nos ha salvado la vida muchísimas veces, la inventora del Tipex, porque yo no sé vosotros, pero es que antes de la era informática, si hacías un trabajo, una novela, una tesis doctoral, todo iba a mano, a máquina, y si te equivocabas, o tachabas o repetías. Entonces, cuando aparece el Tipex, es una maravilla. Bueno, pues os traigo aquí a la inventora, que era mecanógrafa de un alto puesto de un director de un banco en Texas. ¿Qué pasa con ella? Pues que le daba mucha rabia. Había muchos mecanógrafos y tiraban mucho papel porque se confundían y ahí no sabían admitir los tachones. Y ella un día le ponen a decorar el escaparate del banco. Y ella tenía una vena un poco artista, lo empieza a hacer y dice, claro, cuando los artistas pintan y se equivocan, nunca borran, pintan encima. Y ahí le viene la idea. Y se va a su casa y coge temple, y coge agua y hace un embudo y se lo lleva a la oficina. Y empieza a utilizarlo para sus errores. Pero ¿qué pasa? Que sus jefes le dicen que no, que eso es una guarrería y que no. Y entonces, pues nuevamente no tira la toalla. Y ella investiga y pone más de esto y más de lo otro hasta que consigue una cosa más discreta que ya no le llama la atención y que además lo quieren todas sus compañeras. Y bueno, pues ella hace los botecitos en su casa, esto está en un museo de los niños, y lo reparte a todas las compañeras. Y bueno, tiene muchísimo éxito y ella las ayuda. Hasta que un día la echan de trabajo. ¿Por qué? Porque en vez de firmar una carta por el Texas Bank lo firma con Mistake Out, que es como ella llama a su invento, que es fallos fuera, errores fuera. Claro, cuando ven eso, la echan de trabajo. Y bueno, pues nada, me voy a dedicar a esto. Y se dedica con ahínco. Y al final de su vida vendería 25 millones de botellas al año. La marca Tipex es el nombre que tiene en Europa. Tanto dinero, ella ha dedicado muchísimo a fundaciones para ayudar a las mujeres en sus negocios y también mucho para ayudar a mujeres artistas.
todo porque es una de las científicas, bueno, la científica española más importante del siglo XX y la madre de la revolución genética actual. Esto es una doble cadena de ADN. ¿Recordáis lo que estudiábamos años A? Todas las características personales, intransferibles y diferentes de cada uno de nosotros viene determinado por estas cadenas de ADN. Y la diferente configuración de estas bases, adenina, timina, citosina, guasina, va a hacer que todos nosotros seamos diferentes. Esto se conocía, pero no se podía replicar, es decir, no se podía coger un trocito y copiarlo y hacerlo igual para trabajar sobre ello. Y fue en el laboratorio de Margarita Salas, que estaban estudiando un virus, el FIP29, cuando se dan cuenta que este virus sí lo hace. Y entonces, tras mucho trabajo, consiguen que la mecánica que hace el virus para multiplicar trocitos de ADN lo puedan hacer ellos en el laboratorio. Y esto supone una revolución científica a nivel mundial. ¿En qué campos? En la medicina de precisión, en la medicina forense, en la medicina oncológica, en la arqueología, en la criminología, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan importante este descubrimiento de Margarita Salas que se patenta, pero ella se patenta en nombre del CSIC, dentro del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Le dan 6 millones de euros. Es el invento que más dinero ha generado en España. Y ella lo cede al Centro de Investigaciones Superiores Científicas. Que yo digo, qué maravilla que suceda esto cuando estamos todavía luchando por la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres. Otra española, Pilar Mateo, es una ingeniera química que salva las vidas con pintura. Ella estudió químicas, ingeniería química, y su padre tenía una empresa de pinturas de brocha gorda. Y un día leí en el periódico que hay unas zonas muy deprimidas en Bolivia, que están muriendo la gente tremendamente por un insecto que fallece. El insecto es la bichuca, que causa una enfermedad muy grave que se llama Chagas, que en unos años, no recuerdo ahora el tiempo, bueno, han muerto más de 25 millones de personas, porque se meten en las casas y por la noche les pica, se produce el Chagas, que el Chagas se puede curar, pero allí no se puede curar en las condiciones en que estas personas viven. Y entonces ya tiene una idea, dice, voy a crear una pintura a la que llama Innesfly, y esta pintura le pone un insecticida que ella lo hace de manera que no sea malo para las personas, pero sí que se cargue a este insecto. Y lo logra. Bueno, primero cuando va un mes a pintar las casas, pero llega y ve que eso es absolutamente pobreza, porque ya esta plaga ha destruido todo y se queda un año allí ayudándoles a construir las casas, y efectivamente las casas que se construyen se pintan por dentro con el Innesfly y la plaga disminuye muchísimo. Ella coge su mono y se va a pintar, y ha disminuido la incidencia de Chagas en zonas deprimidas de una manera muy importante. Y hoy su actividad profesional se focaliza en nuevas tecnologías para erradicar problemas que afectan a las personas pues con menos medios económicos. Y esto lo he leído el otro día, que este año 2024 se va a proceder a la erradicación del mosquito anopheles, que causa la malaria en Tanzania, con Innesfly, que es el insecticida que creó esta zaragozana. Valenciana. Y ya voy a terminar, y os termino con una amiga que aquí el orden cronológico que he seguido me lo salto, porque esta es más antigua, pero es que quiero terminar con Miguel Almeida porque me parece muy importante, porque fue la descubridora de los coronavirus. Antes de que pasara todo lo que ha pasado, Yuna Almeida tuvo un papel muy importante. Fue una gran estudiante que no pudo ir a hacer estudios superiores porque económicamente en su casa no se lo podía permitir, pero consigue trabajo en un hospital viendo tejidos por el laboratorio, en el microscopio. Imagino que le darían cosas muy sencillas, lo que los científicos no hacen, como un primer lenguaje. Pero era buena y fue ascendiendo. Y descubre algo muy importante. Mirad, en 1966 había virus conocidos, y los virus, cuando se conocen, se pueden medio tratar porque se pueden cultivar, se puede ver qué es lo que va mal, qué es lo que va bien, con qué podemos luchar. Pero apareció un virus que era imposible de cultivar porque no eran capaces de verlo, y algo que no puedes ver no puedes
saber cómo tratarlo. Y ella tiene un papel muy importante porque hace una técnica, que es una técnica de marcaje de anticuerpos, que luego se utiliza en medicina y en química a todas horas. Coge un anticuerpo, lo marca con un punto fluorescente y lo une al virus. El virus queda marcado y así sí pueden reconocer este virus con el microscopio. Y así sí pueden, por lo menos, investigar sobre él para ver cómo se puede luchar. ¿Sabéis por qué le llama coronavirus? Porque cuando lo ve el microscopio le parece que tiene una corona como la que tiene el Sol y la Luna cuando hay un velo ligero de nubes, se ven así. Pues simplemente porque ella ve esa corona y aquí le recuerda, lo llaman coronavirus. Coronavirus hay muchísimos, el COVID-19 es uno de ellos, pero simplemente el hecho de ya saber identificar y de qué va un poco el coronavirus avanzó muchísimo el trabajo de, por ejemplo, la vacunación, que ha sido tan rápido realmente. Porque esta mujer, 50 años después de que ella viera por primera vez los coronavirus, hoy su trabajo ha sido más relevante que nunca. Y os he dicho, esta es la última, pero tengo esta porque, uniéndolo con Juna Almeida, quiero deciros que Katalin Karikó ha sido Premio Nobel de Medicina de 2023 por sus estudios sobre las vacunas contra el COVID-19. Que sepáis que ella fue jubilada por antelación, apartada de los equipos, degradada, etcétera, pero bueno, ha tenido un buen final. Aquí termino. Hay muchísimas más mujeres, es que os podría contar, pero bueno, esta siempre de su marido, de un compañero, de su hijo. Emily Noether, muy importante, 25 años trabajando sin cobrar un salario. Rosalind Franklin es importantísima porque habéis visto cuando se ha puesto la estructura del ADN, ella fue la que demostró la estructura helicoidal del ADN. Le dieron el Nobel a sus compañeros, a ella ni siquiera se la nombró. Hoy en día sí que es reconocida, pero imaginar la frustración de esta mujer. Aunque yo creo que los científicos tienen un poco de ese tipo, pero Jocelyn Bell también descubrió los pulsares, fue la primera, pero como era estudiante de doctorado dijeron que era poco nivel dárselo a un estudiante de doctorado, por lo cual también se quedó fuera. Y bueno, hay muchas, y podríamos hablar, y para terminar solo os digo pues mi conclusión, que inventar algo parece complicado y realmente lo es. Es una tarea laboriosa, costosa y difícil de conseguir. Eso les da más mérito a todas estas mujeres que movieron cielo y tierra para conseguirlo.